Hola, buen día para todos y bienvenidos a una nueva Open Session Multiplica. Muchas gracias por acompañarnos en el transcurso de nuestro programa de 11 semanas. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré moderando esta sesión. Nuestra Open Session de hoy es sobre dashboards efectivos para monitorear oportunidades. En esta sesión abordaremos una serie de principios, metodologías y tips para diseñar y desplegar dashboards más efectivos que motiven a colaboradores y equipos a conocer su desempeño y jugar a ganar. Les cuento más sobre nuestros panelistas de hoy. Joaquín Veras, consultor de analítica digital en Metriplica, con 4 años de experiencia en el campo digital. Ha trabajado en estos años con diversos y grandes clientes, desplegando soluciones de analítica digital e inteligencia de negocios, particularmente ayudando a las organizaciones a alinear su estrategia. Daniel Castillo es consultor UX y de investigación en Multiplica, con 5 años de experiencia en el campo digital. Ha trabajado en medios de comunicación masivos, canales de televisión, banca, retail e investigación de nuevas tecnologías y su uso desde el UX, particularmente colaborando a las organizaciones a lograr sus proyectos y mejorando la experiencia de sus usuarios. Les recuerdo que al finalizar la sesión tendremos un espacio habilitado para preguntas e inquietudes y por último no olviden que pronto compartiremos el material de esta sesión para que puedan repetirla cuando gusten. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra Open Session de hoy. Los dejo con Daniel y Joaquín. Bienvenidos. Muchas gracias, Kelly. Bueno, partir diciéndoles buenos días, buenas tardes a los que estén mirándonos desde España. Tal como nos contaba Kelly al principio, esta presentación nosotros queremos contarles sobre dashboards que les van a permitir monitorear oportunidades y les vamos a contar unas cuantas metodologías y principios claves que pueden utilizar ustedes para crear estos dashboards. Yendo de lleno a la presentación, el objetivo de hoy en día es que nosotros deseamos compartir estas metodologías y principios claves para que ustedes puedan diseñar y crear estos dashboards más efectivos y también poder desplegarlos. Nuestra intención es que ustedes puedan ir un poco más allá de la tecnología, que nos alejemos desde de los elementos de qué herramientas vamos a utilizar o cómo las vamos a crear y que nos enfoquemos desde la parte más estratégica. Además, una de las razones por las que yo invité hoy día a Daniel es porque a mí me interesa mostrar la relevancia de pensar la visualización como una experiencia, que es algo que ha sido una experiencia, valga la redundancia, muy importante dentro de nuestro flujo de trabajo en Multiplica Chile. Nuestra agenda, para lograr los objetivos que yo les comentaba, me interesa partir contándole unas cuantas definiciones iniciales sobre qué conformaría un dashboard para monitorear oportunidades, y después vamos a entrar de lleno a lo que vendrían siendo 5 principios y unos cuantos tips que ustedes pueden aplicar inmediatamente para mejorar sus dashboards. Y finalizaremos con el ejemplo de un workflow de cómo nosotros trabajamos usualmente aplicando estos principios para llegar con nuestros clientes a estos dashboards que les permiten monitorear oportunidades. Partiendo de lleno, ¿cuál es el propósito de un dashboard? Clásicamente, nosotros podemos considerar que un dashboard es una herramienta que nos permite visualizar indicadores para alcanzar nuestra misión. Esta vendría siendo la imagen más simple o lo que podemos conjeturar desde la base de lo que vendría siendo un panel de control. Sin embargo, esa descripción también le quedaría a algún panel como este. Este es el panel de control de un transbordador espacial de la NASA. Tal cual como dice la descripción, es un panel que les permite dirigir y que conoce los indicadores claves para alcanzar su misión. Es claramente un panel funcional, es un panel que cumple los requisitos que tiene. Sin embargo, no es un panel que nos permita monitorear oportunidades, ya que tiene algunos aspectos que lo hacen demasiado complejo y demasiado especializado para su función. Entonces, ¿qué sería un dashboard que nos permita monitorear oportunidades? Primero que todo, es más que solo una herramienta de visualización, sino que es una extensión de la estrategia de nuestra organización. Con esto me refiero a que este dashboard, un dashboard que sea para monitorear oportunidades, debe estar pensado desde el punto de vista de la estrategia de la organización, o también desde la estrategia del equipo. Además, motiva a los colaboradores a conseguir su objetivo.
Esto es como un corolario de lo que logra cuando nosotros mostramos el desempeño de nuestro trabajo al resto de la organización. Los jugadores van a empezar a trabajar y jugar a ganar. Y además impulsa la toma de decisiones relevantes en todos los niveles del equipo. Si todos nuestros usuarios o todos nuestros colaboradores están al tanto de lo que nosotros estamos haciendo, ellos son capaces de tomar decisiones más rápidas y más atingentes. Y finalmente, permite entender la información de una forma dinámica y orgánica, a diferencia de lo que nosotros vimos en ese panel de control de la NASA. Esta es una información mucho más fácil de entender, mucho más fácil de digerir. Entonces, en base a eso, les quiero contar unos cuantos principios con los que ustedes pueden formular o pueden crear estos dashboards. El primer principio es que todos deben estar al tanto del cuadro de mando para tratar de alcanzar nuestro objetivo. Ahora, este es un ejemplo que leí ahora se me escapa el nombre del título del libro, sin embargo, me pareció muy clave para contarlo. ¿Qué creen lo que sucedería si es que un equipo de básquetbol jugara sin llevar registro del puntaje o no tuviese información del marcador? Claramente empezaría a suceder que los jugadores dejan de saber quién es el que está ganando o quién es el que está perdiendo, qué puntaje llevan. Y como tal, dejan de jugar de manera competitiva, se vuelve un juego, deja de ser algo que nosotros tratamos de jugar para ganar. En cambio, cuando los jugadores conocen la puntuación, sí juegan a ganar. Un equipo que está al tanto de su desempeño tendrá más motivación para alcanzar su objetivo, ya que si sabemos que nuestro objetivo es alcanzar cierta cantidad de meta de ventas y tenemos claros cuánto llevamos al mes, entonces obviamente si estamos un poco más atrás, vamos a trabajar un poco más duro para alcanzar esta meta. Segundo principio es que este panel debe tener objetivos y este debe responder preguntas de negocio. Algo que yo me he dado cuenta cuando he visto muchos paneles que organizaciones con las que nosotros hemos trabajado desplegan, es que usualmente son un conjunto de métricas que desde el punto de vista del líder del equipo o desde el líder de la célula piensa que son los relevantes. Sin embargo, un dashboard no es simplemente un conjunto de métricas o un conjunto de todas las métricas que pueden ser relevantes para nuestro flujo de trabajo, sino que este debe tener un objetivo de negocio claro y definido. Debe cumplir un objetivo y responder preguntas. Entonces, en base a eso, nosotros cuando levantamos la información para crear un dashboard, tratamos de crear un dashboard con propósito. Y por tanto, nosotros en general tomamos ciertos tipos de iniciativas. Usualmente nosotros trabajamos creando workshops con los clientes o con los usuarios de la información, donde nosotros podemos levantar la expectativa y definir qué es lo que va a ser el objetivo o cómo se va a considerar que el panel es exitoso. Además, definimos preguntas de negocio que tienen que ser contestadas en base a esto y luego derivamos los indicadores en base a ellas. Finalmente, en esa misma instancia nos preocupamos de generar acuerdos con los usuarios para futuras iteraciones. Acá yo tengo un ejemplo de una ficha que nosotros utilizamos recientemente con uno de nuestros clientes, dada la situación con la que nos encontramos con el coronavirus. Nosotros realizamos este levantamiento de datos a través de una call y estamos utilizando herramientas de este tipo. Tercer principio, poner al usuario en el centro de la experiencia, y acá me gustaría dejarlos con Daniel, ya que es la principal razón por la que yo lo invité a esta sesión. Buenos días a todos, gracias Joaquín por la introducción. Ahora seguimos con el principio 3, que es poner al usuario en el centro de la experiencia. Si seguimos en la siguiente diapo, debemos ser capaces de conocer e identificar nuestro usuario. No siempre vamos a estar apuntando con nuestro dashboard a la misma persona, tenemos que pensar en el usuario o usuarios finales, y eso implica estructurar la información de manera distinta. Si seguimos a la siguiente diapo, tenemos que pensar en que lo obvio para nosotros no necesariamente lo va a ser para el usuario final. Lo que es obvio para mí no es obvio para el resto. Y hay que pensar primero, ¿quién va a ver este dashboard? ¿Para qué lo va a necesitar? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Y cuáles son las métricas que le importan? Acá es súper importante entender que el lector de nuestro dashboard no va a ser siempre el mismo tipo de perfil que nosotros estamos imaginando. A veces puede estar viendo un data scientist o un desarrollador
los dashboards y va a necesitar cierta clase de información, va a necesitar ver tasas de rebote, detectar potenciales fallos que puedan existir a través de las métricas. Probablemente si lo ve una persona de marketing, va a querer ver ratios de conversión o va a querer ver cuánto es el costo por clic por visitante que tenemos en nuestro sitio, y si lo viera una persona, un periodista en un entorno de prensa, por ejemplo, va a estar pensando más en la permanencia y en el movimiento interno dentro del sitio, cómo una persona se comporta al entrar al sitio. Está solamente una vez, se va, lee distintos artículos o ve material multimedia, y según eso hay que pensar el dashboard, y a veces no solamente es un dashboard, hay que pensar en distintos dashboards distintos que muestren distintos tipos de información o distintas células de información para cada perfil, porque lo que es útil para uno no necesariamente va a ser útil para el otro, y puede generar problemas, porque por ejemplo, si un perfil que no necesita ver rebote, que necesita ver cosas más relacionadas al desarrollo y se encuentra con esa información, le va a costar digerirla para poder llegar a un resultado o una hipótesis válida sobre la cual trabajar. Y ahí seguimos con los tipos de dashboard que Joaquín nos va a explicar rápidamente. Sí. Bueno, acá voy a hacer un punto aparte, o también voy a aprovechar de lo que estaba comentando Daniel. Tal como existen distintos tipos de usuarios y nosotros tenemos que crear nuestros dashboards pensando en distintos tipos de usuarios, existen tipos de dashboard. Y en general nosotros deberíamos preocuparnos de que el tipo de dashboard que nos estemos utilizando sea el correcto para el tipo de usuario que al que estamos apuntando, cuál va a ser el usuario final. Nosotros en general distinguimos tres tipos de dashboards, pero hay, como se llama esto, algunos autores que distinguen cuatro tipos de dashboards. De los que distinguimos, nosotros consideramos el dashboard estratégico, que como dice su nombre, es un dashboard que está preocupado desde la estrategia del nivel, que es para monitorizar el desempeño de esta estrategia, y en general está dirigido a usuarios de más de alto nivel. Estamos hablando ejecutivos que puedan utilizar estas métricas para entender cómo está yendo su negocio. Por otro lado, nosotros tenemos paneles de tipo operativo, y que yo creo que estos son de los más interesantes, porque, bueno, nuevamente, como dice su nombre, su foco es en operaciones, y estos son los paneles que un equipo debería tener día a día para que sea su propio marcador, su tablero de juego, que les permita saber cómo se están desempeñando, dónde están fallando y dónde están ganando. De esa manera que puedan seguir su desempeño y poder ajustar y tomar decisiones de manera más atingente. Y finalmente, consideramos un panel de tipo analítico, que estos en general son paneles que están dirigidos a usuarios un poco más avanzados o usuarios más avanzados, que son perfiles de analistas que necesitan este panel para poder encontrar tendencias y en poder hacer análisis un poco más profundo que el que nosotros nos encontraríamos con un panel operativo. A diferencia de un panel estratégico o un panel operativo, que están pensados para saber si es que estás yendo bien o estás yendo mal, rápidamente un panel analítico quiere ser algo que nos permita interactuar más con la información, más con los datos y sacar insights en base a eso. Los dejo nuevamente con Daniel para que él les cuente sobre el cuarto principio. Este cuarto principio, en el que me voy a extender un poco más, sería ser simples y directos. Si seguimos a la siguiente diapo, hay que entender que un dashboard tiene que ser simple y fácil de leer, como un tablero de juego, como un juego de uno, por ejemplo, que lo estamos ejemplificando aquí, y la máxima de menos es más, acá es súper importante. Eso sí hay que tener cuidado, que lo voy a explicar con más detalle a medida que vamos avanzando, pero menos es más no significa la mínima expresión de todo, sino que tiene que cumplir con la suficiencia de lo que se está mostrando. Tiene que ser el contenido suficiente para poder responder nuestras preguntas de negocio que habíamos visto antes. Si seguimos a la siguiente diapo, el primer punto es recordar nuevamente a quién va dirigido el dashboard, a quién le estamos hablando, e iterar sobre aquello considerando los tipos de dashboard que habíamos visto anteriormente. Acá me gustaría tomar un ejemplo que no es tan digital, sino que es muy análogo, que está en la diapo siguiente, que es esto, que parece como un garabato muy grande, pero en realidad es pura data. Esto es un proyecto de Georgia Lupi, que es una diseñadora infográfica, que es de Estados Unidos, y desarrolló un proyecto que se llama Dear Data, en que ella
generaba data de toda su vida diaria y tenía postales que las mandaba a Stephanie Posavec a Londres y iban intercambiándose entre sí información. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? ¿Y por qué es importante que lo esté nombrando? Porque acá ponía al usuario frente a ella y decía, ¿cómo tengo que plantear mi información para que ella la pueda entender? Porque le voy a estar relatando mi vida en data y ella la tiene que entender de inmediato, de una forma empática, de una forma sencilla. Así que en vez de decir, te voy a enviar toda esta información y luego tú entiéndela o luego tú interprétala, explica cómo tengo que leerlo, o cómo va esto, cuáles son las guías de colores y pensar en que es otro tipo de persona que no soy yo, que no tengo el mismo background de información y que no tengo las mismas capacidades o potencias que yo estoy esperando, ¿quién lo va a leer? Y eso es súper importante porque desde allí se va diseñando y desde ahí se va iterando y se va mejorando el contenido cada vez más. Luego en la siguiente diapo tenemos un ejemplo clásico que es no saturar con información. Si ven la imagen a la derecha es la expresión pura de lo que es la información saturada en un dashboard. Tenemos una serie de cajas con títulos, rellenas de colores, rellenas de información, datos, eh, noticias, información dura que hay que digerir y que no necesariamente está conectada entre sí. En ese sentido, hay que pensar un poco más en lo que pasa en la diapo siguiente, en que tenemos la información, pero primero la información está bien organizada, está bien diagramada y se encuentra dividida por colores, lo cual es súper importante, que nos permite generar focos de información que no era lo que pasaba antes, porque todo estaba desperdigado por distintos lados. Las prioridades de los títulos están claras, partiendo desde arriba hacia abajo y con las etiquetas con su importancia apropiada. También hay un tema súper importante que en los dashboards tiende a menospreciarse un poco, que es el espacio blanco. Acá me voy a detener un poco porque cuando uno está armando un dashboard, no hay que tenerle miedo al espacio blanco, a lo que se podría llamar como espacios vacíos entre información e información. ¿Por qué es esto importante? Porque ese espacio de nada, o supuestamente de nada que estamos observando, son las pausas de lectura. Cuando una persona o un perfil o quien esté apreciando nuestro dashboard va navegando a través de la información y la va absorbiendo y la va comprendiendo, necesita espacios para poder descansar la vista, poder descansar mentalmente de un contenido a otro. Y para eso sirven esas divisiones espaciales y de jerarquía que te permiten navegar. Y acá es más importante que ajustar el contenido a la pantalla, hacer que el contenido sea legible y fácil de entender. A veces no es tan importante que algo quede fixeado a la resolución de pantalla que estamos viendo y no tener un poco de miedo al espacio blanco y al scroll. Se pueden hacer documentos más grandes para que se puedan entender las cosas. Luego el punto 3, que es priorizar lo esencial, que se liga con el punto 2, que es simplemente pensar qué es lo más esencial que quiero mostrar aquí, qué es lo más básico que necesito para poder responder las preguntas que se han hecho a nivel de negocio y que son las que he iterado con el cliente y que tengo que mostrarle. Y eso se hace a través de el análisis de la data que teníamos inicialmente, haciendo el análisis del Excel que teníamos levantado con los objetivos, con las preguntas y con los KPI, y también pensando en el relato. Si seguimos en la siguiente diapo, si bien esta diapositiva se ve mucha carga visual, que es una infografía sobre la canción Money de Pink Floyd, si se dan cuenta, la información es la específica, la necesaria para entender a los ojos del artista qué es realmente ser rico. Y solamente hay 5 datos, pero infográficamente se explica qué son esos 5 datos y cómo importa esos 5 datos. Y ahí es cuando hay que hablar no solamente de dashboard, sino que de la experiencia que implica leer un dashboard, de la estructura de un dashboard y hablar por sobre todo de la información visual, porque un dashboard, por muy interactivo que sea, sigue siendo información visual para el usuario y sigue siendo leída. Y por último, en el punto 4,
que es agrupar el contenido según el objetivo del dashboard, que es un poco de lo que estaba hablando en el punto 3, que es estructurarlo de forma que responda a las preguntas. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que va en la diapo siguiente, que es una versión más extendida de lo que teníamos en la diapo anterior, acá los títulos son las preguntas, no son información seccionada porque sí. Y eso ayuda para que el lector pueda entender qué pregunta de su negocio o qué pregunta de su proyecto es la que estamos respondiendo con qué métrica. Y eso se puede tratar un poco como si fueran los capítulos de un libro. Esto está hecho para ser leído, para ser entendido con un orden de lectura occidental que tenemos nosotros, que es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así que vamos a tener primero la data principal, la más básica. El total de visitas, costo per clic, el radio de engagement, el total de impresiones, por ejemplo, acá. Y luego pasan a responderse preguntas más depuradas. ¿Cómo se influencian las ventas? ¿Cómo los canales digitales contribuyen al tráfico web? Más abajo puede haber uno que trate expresamente sobre el rebote o sobre aspectos más ligados al marketing, si lo estuviera leyendo una persona con conocimiento de marketing. Y si se dan cuenta, esta gráfica igual se puede extender hacia abajo, pero sigue resultando agradable de ver y sigue resultando amigable de ser entendida, que es algo súper importante, que se liga con todo lo que decíamos antes, que es no vomitar la información, no saturar todo, esperando de que el lector va a entender todo lo que vamos a poner de una forma inmediata y va a levantar los vínculos que nosotros estamos hablando, o que le estamos comunicando, sino que hay que establecer un relato, hay que generar los vínculos. ¿Y cómo se hace eso? A través de la información visual y plantando un poco más editorialmente que desde la data pura. Y allí la experiencia es súper importante y hay que pensar siempre en el foco del lector. Luego seguimos al principio 5, que es incluir indicadores predictivos y no solo resultados. Y acá pasa Joaquín a comunicar. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, tal como decía Daniel, les quiero hablar sobre el principio 5. Primero contarles qué es lo que significa, con qué yo me refiero cuando hablo de un indicador predictivo y qué es lo que también me referiría si es que yo hablo de un resultado. Un indicador predictivo o un driver es un indicador que predice el éxito de nuestra estrategia o de nuestra labor, o que también de alguna manera afecta el resultado o nuestro objetivo. Hay una frase que alguna vez leí en el libro del cuadro mando integral de Kaplan y Norton, es que cuando ellos hablan de trabajar o tratar de dirigir una empresa utilizando solamente los resultados financieros, es como si tratáramos de conducir usando solamente el espejo retrovisor, ya que estos resultados financieros son solamente el resultado de todo el trabajo previo que nosotros hemos realizado. Nosotros no podemos afectarlo directamente. Simplemente conocer cuál es nuestro resultado financiero no nos va a ayudar para lograr nuestra estrategia. Es por eso que es importante que consideremos el concepto de drivers o indicadores predictivos. Estos indicadores predictivos son indicadores que nos van a ayudar de alguna manera u otra a entender cuáles son los procesos clave que nosotros tenemos que mejorar o tenemos que asegurarnos que su desempeño sea positivo para poder impactar en el resultado que al fin y al cabo es el que nos importa. Nuevamente, nosotros podemos pensar esto en una relación, desde que los indicadores predictivos impactan en nuestros resultados. Y poniéndole un ejemplo desde el punto de vista de la industria de salud, que me ha tocado últimamente trabajar con mis clientes, nosotros podríamos considerar el número de reservas en un caso, que es un indicador predictivo a la cantidad o nuestro nivel de ingresos finales en el periodo. Si es que nuestro objetivo es aumentar nuestros ingresos, como a nivel de equipo o a nivel organizacional, la cantidad de reservas podría ser un indicador predictivo de esto. Entonces lo podríamos incluir en nuestro panel. Sin embargo, también podemos considerar que esta relación no necesariamente es tan final, sino que cada uno de nuestros indicadores tiene un punto específico que va a ser o indicador predictivo o resultado, sino que depende completamente del contexto de nuestro equipo. Ya que si nuestro equipo, por ejemplo, es la célula que está encargada de hacer el flujo digital de agendamiento, a ellos quizás les preocupa más que la tasa de conversión sea
alta, ya que eso va a impactar en el número de reservas. Entonces, nuevamente, todo depende del contexto y depende de los usuarios. Sin embargo, lo que quiero que se lleven de aquí es que consideren a los indicadores predictivos como indicadores claves para nuestro negocio. Y cuando creemos un dashboard para monitorizar oportunidades, estos deben estar incluidos también dentro del dashboard, ya que es lo que nos van a permitir a tomar decisiones claves de manera más rápida, más atingente, y que además podemos predecir de alguna manera cuál va a ser el resultado final del periodo de trabajo. Ahora, para finalizar esta sección, me gustaría recapitular los 5 principios que hemos hablado ahora. El primero de todos que les comentaba era el de democratizar la información, que todos deberían estar al tanto del cuadro de mando cuando nosotros lo desplegamos. Debería estar a la vista de todos y todos deberían ser capaces de leerlo cuando estamos hablando del equipo, ya que esto nos va a ayudar a que ellos busquen sus objetivos más claramente. Los dashboards tienen que ser creados con propósito. Nosotros tenemos que definir cuáles van a ser los objetivos del dashboard y cuáles van a ser las preguntas de negocio que se contestarán en el panel. En algunos de los ejemplos que estaba mostrando Daniel, ustedes se dieron cuenta que uno de los paneles estaba dividido por preguntas de negocio. Esa es la manera ideal en que nosotros deberíamos trabajar los paneles, ya que es la manera más lógica de leerlo cuando nosotros estamos trabajando en un equipo. Tercer principio, centrarse en el usuario. Como contaba Daniel, los dashboards deben ser creados pensados en los equipos y en las personas que lo van a utilizar. ¿Cuál va a ser el usuario final? Nuevamente también quiero volver al punto 5. El tipo de indicador que tú vas a utilizar en un panel depende también de cuál va a ser quién es el usuario final, cuál es el uso que le van a dar a este panel. Cuarto principio es que tratemos de ser simple y directo. En general solo deberíamos incluir lo esencial y lo más importante, ya que si incluimos más métricas o si empezamos a llenar con información que no necesariamente es 100% primordial, empezamos a generar ruido. Y hay que tratar de evitar ese tipo de interacciones cuando nosotros estamos trabajando con un panel. Y finalmente, principio 5, es que deberíamos incluir drivers en nuestros paneles. Estos son los indicadores que nos van a permitir responder de manera más rápida, más anticipada a cualquier problema que nos pudiese surgir. Ahora, el punto final o el último tema que nos gustaría tratar es que cuáles serían los pasos necesarios para crear un dashboard más efectivo. Mostrarles cuál podría ser un workflow de trabajo típico que nosotros nos podríamos encontrar usando estos principios. Primero, nos deberíamos asegurar de levantar información. Tenemos que definir las preguntas de negocio y los objetivos, tenemos que identificar nuestros usuarios y tenemos que generar acuerdos. ¿Cómo se levanta la información? Bueno, depende de muchas cosas. En general nosotros trabajamos realizando workshops, como había mencionado. Sin embargo, en situaciones como las que nos encontramos ahora, un panel o una ficha como las que le había mostrado previamente puede funcionar con una call con los usuarios finales o con cualquier stakeholder importante para este panel. Luego deberíamos continuar de lleno al diseño de dashboard y en esta parte ojalá poder incluir también a un diseñador de experiencia, que en donde nosotros podemos traducir las preguntas de negocio e indicadores, ya que nosotros en la primera fase nosotros tenemos que levantar cuáles son las necesidades de los usuarios finales desde un punto de vista de cuáles son sus preguntas que deben responder. Acá en donde nosotros nos preocupamos como el principal constructor de este dashboard a hacer esta traducción a indicadores de negocio. Luego definimos cuáles van a ser sus visualizaciones y cuál va a ser la línea editorial de este panel, lo diagramamos y analizamos su lecturabilidad, y además nos preocupamos de tener una primera iteración de diseño con los usuarios finales, antes de empezar a trabajar el panel. Esta parte es importante ya que cualquier cambio que nosotros queramos hacer después de que esté construido el panel, probablemente va a ser mucho mayor esfuerzo que hacer los cambios en esta fase. Luego, nosotros vamos a una construcción o una iteración final para este panel. Creamos y diseñamos el dashboard en la herramienta que deseemos, siguiendo los principios que les había comentado previamente, y finalmente tratamos de hacer una iteración con nuestros clientes y usuarios finales para ver qué tipos de cambios o ajustes que podemos hacer pueden mejorar este panel. Finalmente, se debería haber un despliegue de este panel. Hay que realizar una entrega con los usuarios finales. Idealmente no me gusta entregar un panel simplemente entregando un correo diciéndole a mi cliente, acá tienes tu panel, por favor despliégalo a tu equipo.
sino que hay que preocuparse de mostrar el panel, enseñarle a los usuarios qué es lo que están viendo y cómo deben leerlo. Y ojalá que podamos asegurarnos que las personas que van a trabajar con este panel lo tengan presente o lo puedan ver de manera constante o que esté de manera visible para todos. Eso, ojalá que estos principios o estos tips que les hemos contado les puedan ayudar para que ustedes puedan crear mejores paneles o paneles que les permitan monitorear oportunidades ahora. Muchas gracias por haber escuchado y si tienen cualquier pregunta, por favor, me cuentan. Bueno, muchísimas gracias Joaquín y Daniel por su participación, por la interesante presentación de hoy. Seguramente será de mucha utilidad para todos. Habilitamos a continuación el espacio de preguntas. Pueden enviarlas a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma. Mientras esperamos que lleguen las inquietudes, aprovechamos también para agradecer a todos por acompañarnos y de paso invitarlos a seguirse registrando en las próximas sesiones de nuestro programa. Les comparto por chat los links del programa y de la próxima sesión que tendremos el 28 de mayo. Hablaremos sobre cómo tener una visión 360 del cliente, aunando la información del sitio, apps y call center. Así que no se las pierdan, pueden registrarse en los links que compartimos en el chat, en nuestra página web. Entonces, estamos a la espera de preguntas. Aquí llegó una de Ezequiel. Dice, hola, ¿con qué herramientas desarrollan los dashboards? Hola, Ezequiel. Bueno, depende. En general, depende de qué herramienta necesita el cliente, pero hemos trabajado con Data Studio, hemos trabajado con Adobe Workspace, Power BI y Tableau. Obviamente todo depende de qué herramienta necesitemos para visualizar, pero usualmente la herramienta que se va a utilizar depende de tanto de cuál va a ser la fuente de datos con la que vamos a estar trabajando desde un punto de vista técnico y también con cuál es la herramienta que la organización utiliza en general, ya que no todas las organizaciones utilizan la misma herramienta o por temas de seguridad no pueden utilizar una herramienta web como Data Studio. Por otro lado, cuando hablamos de la diagramación o en la parte de diseño, ahí, bueno, los dejo con Daniel. En general, por lo que entiendo, él usa herramientas como Sketch para diagramar. Sin embargo, ahí ya eso escapa tanto de mi expertise. Sí, cuando se trabaja a nivel del diseño de los dashboards, se ocupa Sketch, también se ocupa Illustrator y también se ocupa Photoshop porque hay mucho trabajo de iconografía o de jerarquización de contenido que es conveniente diagramar antes y analizar a un nivel básico antes de trabajarlo con los programas que indicaba Joaquín. Además, así también se aprovecha de hacer todo el levantamiento de datos al mismo tiempo que se está trabajando en el diseño. Bueno, en el caso, acá veo una continuación de Ezequiel, que usan un PMS propio en PHP y MySQL. Bueno, en ese caso podrían utilizar un panel utilizando con Power BI y con Tableau, si es que la fuente de datos no está directamente o nativamente en Google Analytics o en Adobe Analytics. Power BI o Tableau pueden ser herramientas que les van a servir, pero sin embargo ahí estaríamos ya a hacer un trabajo más complejo de modelado de datos antes de poder tener como un panel. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta para Joaquín. ¿Cómo se conecta la elaboración de estos dashboards con el trabajo previo que ustedes realizan en Metriplica? Ya, bueno, esa es una buena pregunta. En general nosotros como consultores de analítica digital nos tenemos que preocupar desde el principio de velar que la estrategia de analítica digital de una empresa se cumpla. Y esto significa diseñarla, tanto como desplegarla y finalmente permitir que la organización pueda verla. Inicialmente nosotros nos preocupamos de hacer también, de manera de workshop, poder levantar información que nos permita definir cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia de negocio del cliente, con la que nosotros la traducimos a indicadores clave de una estrategia de medición, como le llamamos. Esta estrategia de medición, hoy en día estamos tratando de plantearla más desde un punto de vista de preguntas de negocio, más que desde indicadores, precisamente para que después podamos hacer esta conexión con el resultado final de nuestro trabajo.
ya que a la larga, todo el trabajo de implementación, todo el trabajo tecnológico que nosotros realizamos para poder permitir que nuestros clientes conozcan el desempeño en sus canales digitales, se va a ver reflejado en el trabajo que nosotros hacemos en un panel. Ojalá que eso responda a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Aquí recibimos otra pregunta de Miguel. Dice, hola Joaquín, muchas gracias por la presentación. Mi consulta es la siguiente. Si bien vimos el lanzamiento de un dashboard a nivel estratégico, ¿cómo realizas el traspaso de este al equipo técnico? ¿A qué te refieres con el traspaso técnico? ¿Puedes, cómo se me esto, elaborar un poquito más esa pregunta? A ver, esperemos que Miguel nos dé un poquito más de información. Para poder, cómo se me esto, entender un poquito más. Dice, la construcción en sí del levantamiento de los tracking, conversiones, funnel, etcétera, según la herramienta que utilicen. Bueno, voy a ver si es que entendí, si no me dices por favor y trato de contestar de nuevo. Nosotros cuando hacemos nuestros workshops o levantamientos de información, nos aseguramos de tener siempre, ¿cómo se llama esto?, claro cuáles son las capacidades de la herramienta que estamos trabajando. Primero nosotros tenemos esta etapa donde nosotros decidimos cuáles van a ser las preguntas de negocio que deseamos contestar, pero siempre desde la experiencia que nosotros tenemos como consultores de analítica, que nos permite saber qué tipo de preguntas podemos contestar o qué tipo de herramientas podemos utilizar para capturar estos datos. Ahora, si es que un consultor de negocio no tuviese, ¿cómo se llama esto?, 100% claro cuáles son las herramientas que puede utilizar, lo que se puede generar es que en la fase de acuerdos ¿cómo se llama esto?, se dé una instancia en la que nosotros le evidenciemos al cliente, después de que nosotros tengamos o esto pase, estos paneles o estas preguntas de negocio pasen a la revisión de un equipo técnico, ¿cómo se llama esto?, nosotros le mostramos al cliente, oye, vamos a ser capaces de responder estas preguntas, y no, ¿sabes qué? Estas preguntas escapan de ¿cómo se llama esto?, el alcance que nosotros podemos adquirir con la información que tenemos dentro del sitio, o dentro de la herramienta, o dentro de los procesos que nos encontramos. Ojalá que eso pueda responder tu pregunta, no estoy muy seguro. Listo. Sí, Miguel dice que sí. Ya, qué bueno. Perfecto. Otra pregunta para Daniel. Dice, desde la mirada del diseño, ¿qué ramas sientes que aportan más en la creación de dashboards efectivos? La pregunta es súper buena porque la respuesta en básico sería el UX ayuda a mejorar la experiencia y de que los dashboards sean más efectivos, pero aún así la respuesta ahí quedaría un poco simple, porque con lo que expliqué antes, en realidad no es que se hable solamente de UX, sino que se habla mucho sobre información visual. Y la información visual como tal es una rama del diseño completa, una rama del diseño gráfico, y se liga mucho a lo que es la estructura de documentos editoriales. Todo lo que es el diseño editorial y el diseño infográfico van juntos de la mano. Y obviamente se conectan muchísimo con el análisis de datos y cómo se muestran los dashboards, porque se trata de responder una de las preguntas más complejas normalmente cuando uno hace tal manejo de información, que es cómo muestro toda esta información en sencillo y cómo puedo hacer que esta información sencilla además sea fácil de entender por las otras personas. Y acá es súper importante tomar los criterios de UX, de estudio de usuario, de iteración, de estructuración y de metodología de trabajo que se ocupa normalmente en el área, pero también hay que pensarlo a un nivel más gráfico y mucho más editorial, para que pueda cumplir con su cometido. Acá es mucho sobre la interdisciplinaridad del diseño, en que no vas a tener una respuesta completa de una pura área, sino que también hay que acudir a otras para poder responder preguntas más específicas. Por ejemplo, esta, que es esencialmente cómo muestro toda esta data en una forma que sea coherente y fácil de entender. Perfecto, muchas gracias. Parece que de momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Daniel y Joaquín, por la valiosa presentación de hoy.
por acompañarnos y su participación. Sí. Muchas gracias a ti, gracias a Kelly. ti. Y bueno, cualquier persona que todavía tenga consultas, pueden enviarme un correo a joaquin.vera@metriplica.com. Lo voy a dejar escrito, de hecho, en el chat. Exacto, perfecto. Para que puedan contactarlos directamente en caso que surjan otras inquietudes. Sí. Dejarlo acá escrito. Joaquin.vera metriplica.com. Entonces, si en el caso tuyo, Ezequiel, si tuviese alguna duda de cómo implementar algún panel, me puedes mandar un correo y yo te puedo ayudar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros participantes por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que muy pronto estaremos compartiendo tanto la presentación como la grabación de la sesión de hoy para que puedan consultarla cuando gusten. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan un excelente día y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias. Chao, hasta luego.